o móvil, ¿no? O relativa, rígida o relativa, movimiento con movimiento relativo o micromovimiento, perdón. Y qué tipo de implante se va a utilizar, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro aspecto importante, y esto es ortopédico más, que tiene que ver con síndromes compresivos neurológicos. Entonces, como su nombre lo dice, compresivo, ¿no? O sea, comprime el nervio y me da sintomatología, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo saber si es el nervio y no otra estructura, ¿no? Cuando hay dolor, la parte del recorrido donde puede ser comprimido el nervio, es decir, donde va a pasar justo por una fascia, ¿no? Por ejemplo, voy a adelantarme a la clase para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar. Entonces, existe una fascia que hay acá en la muñeca. ¿Cómo se llama esa fascia? Acá en la muñeca, ¿cómo se llama la fascia? Anatomía, fascia palmar, ¿no? Que vivo, ¿no? Transversal, ¿no es cierto? La fascia palmar, de palma, ¿no? Es transversal y por ahí pasa un nervio por debajo. ¿Cómo se llama ese nervio? Pasa en el medio, o sea, el nervio mediano, pues, de modo, ¿no? Y si pasa por el lado radial, será radial, o si pasa por el lado cubital, cubital. Entonces, lo que tengo que buscar es qué estructuras pueden comprimir al nervio en algunas zonas. De eso se trata la clase, síndromes compresivos neurológicos, en primer lugar. En segundo lugar, si hay enfermedades que efectivamente puedan afectar esa zona y que aumenten el espacio donde pasa el nervio, porque estamos hablando de estuches o compartimientos, siempre cerrado y con una fascia, una tela gruesa que lo va a proteger, entre comillas, pero también puede ser su verdugo, ¿ok? Porque no va a dejar que se expanda ese tejido inflamado o ese edema que puede haber. O esa mala fractura que fue reducida inadecuadamente y está ahí como fastidiando ahí, no voy a decir una palabra, mala palabra, pero es chica, así que no puedo decirlo. Entonces que está ahí, ¿no? Entonces ahí comprimiendo, fastidiando ahí hincando y que está irritando al nervio, ¿ok? De eso se trata entonces la clase de síndromes compresivos neurológicos. Para esto, pues, bueno, ya conocen la sede, invitados cordialmente cualquier época del año, menos cuando salgo de vacaciones, claro. Entonces, ya estamos definiendo los síndromes compresivos, ¿no es cierto? La anatomía es importante porque si no sé dónde hay fascia, dónde hay estuche, dónde se atraca, se puede atracar, dónde hay un espacio tan pequeño para que pueda pasar el nervio, entonces, o a dónde hay, perdón, ese espacio pequeño donde pasa el nervio, entonces es probable que pueda comprometerse, ¿no es cierto? Y las causas más frecuentes que también vamos a ver y sobre todo la clínica, ¿no? Entonces, ya les puedo ir adelantando. Clínicamente, la evaluación más específica es el TINEL, pero no siempre va a ser el TINEL. ¿Qué es el TINEL? La percusión del nervio, ¿no? Voy a percutir efectivamente la zona donde sospecho que está comprimido y va a despertar dolor porque está inflamado el nervio, ¿ok? Entonces, de eso se trata la clase, por lo tanto, en la evaluación hacer siempre TINEL para poder, claro, en aquel nervio que estoy sospechando que es superficial, ¿no es cierto? Y pueda efectivamente evaluarlo como tal, sino otras maniobras que tendría que hacer, como vamos a ver más adelante. Y bueno, revisaremos pues cuáles son los síndromes compresivos más frecuentes, ya un adelanto, ¿no? Entonces, definiendo todos esos síndromes, diremos pues que es la compresión del nervio en su recorrido hacia sus efectores. Así de sencillo. Es tan sencillo que ya se está yendo, ya no quiere escuchar la clase. La cara, ya. La cara nomás, ¿ah? Ya. Localizados en zonas donde el nervio pasa por articulaciones o por correderas. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese nervio? Altera su flujo sanguíneo intraneural. Y si no hay circulación, hay isquemia. Y si hay isquemia, hay edema en el nervio. ¿Y qué puede pasar con el nervio? Con el tiempo, pues, puede ese nervio, efectivamente por compresión, sufrir el daño y no realizar su función efectora. ¿Ok? Efectora, estamos hablando de grupos musculares, ¿no es cierto? El nervio va hacia un grupo muscular y le va a decir qué función tiene que hacer. Si ese nervio está dañado, ese grupo muscular no funciona, ¿ok? Y luego, pues obviamente hay que hacer el estudio de ese nervio a través de
una velocidad de conducción nerviosa, como vamos a ver, porque va a haber enlentecimiento de la conducción anterógrada y retrógrada. ¿Ok? Bueno, tratamos acá de ver los nervios del brazo y antebrazo, pero sobre todo su inervación, miren. Entonces la inervación es muy importante. Por ejemplo, si estamos en la cara palmar, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando de nervios principalmente mixtos y las ramas algunas que son sensitivas, pero estamos hablando principalmente de nervios mixtos. Y dentro del miembro superior, quien más nos va a interesar va a ser el nervio mediano, por frecuencia inclusive, el nervio cubital y el nervio radial. Por lo tanto, en la parte distal, donde puede haber compresión, ya que obviamente el miembro superior se va a ir disminuyendo en el grosor, vamos a ver que va a haber compresiones, por lo tanto yo debo saber qué grupos musculares son inervados. Si yo veo el territorio nervio mediano, yo pongo la palma de la mano y voy a ver, miren, ve, que está inervando al primero, al segundo y al tercero, ¿ok? Al dedo pulgar, al dedo índice y al medio. Y el cubital me agarra el quinto dedo y parte del cuarto. Si volteo hacia dorso, ya el nervio radial es el más importante, va a haber sobre todo sensibilidad y algo de motricidad, ¿ok? Como para definirlos al final, ¿no? Claro, viene obviamente el plexo, todos vienen del plexo braquial definitivamente, ¿ok? Nuevamente repitiendo, la inervación del cubital, quinto dedo con cuarto, ¿no? En la cara palmar, este es el mediano, los tres primeros dedos en la cara palmar, y en la cara dorsal el principal va a ser en este caso el radial, ¿no? Juntamente continúa con el cubital. El mediano también me va a dar inervación en la parte distal de los dedos. Ahora, en los intrínsecos de la mano, los interóseos, el principal es el cubital, por ejemplo. ¿Ok? Bien, habiendo hecho un recuerdo, vamos a ver el nervio mediano, que es, como les decía, el más importante, y que va, este es el recorrido, miren, ¿ve? El fascículo medial y lateral del plexo braquial, lo que hace es inervar los pronadores, ¿no? Entonces pasa a través de los pronadores, luego se va hacia al centro y inerva, como les decía, los tres primeros dedos, haciendo oposición del pulgar y flexión metacarpofalángica del dedo índice y medio, así como la pronación del antebrazo. Ya ustedes están sospechando cuál sería la compresión que produciría lesión. Si es distal, acá, cuáles serían los músculos más dañados y cómo se presentaría en todo caso el paciente, ¿ok? Y estamos hablando, por lo tanto, de los nervios periféricos, nervios que efectivamente van a inervar la parte distal de aquellos músculos que van a cumplir una función. Esto lo vamos a ver después, nervios periféricos, como en la fisiopatología, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nervio mediano? Como tiene un trayecto, como ustedes ven, a nivel medial y luego a nivel de los pronadores, una fractura, porque se hace un poco superficial, una fractura a nivel supracondilio puede lesionar el nervio mediano. Igual también, fracturas de cúbito y radio pueden lesionar el nervio mediano, ¿no? Y sobre todo, el más importante, el túnel del carpo. El túnel carpiano es el que va a producir la mayor lesión del nervio mediano porque lo va a comprimir. Y al comprimirlo, obviamente va a producir dolor en esa zona, adormecimiento y debilidad de qué dedos, pulgar, índice y medio. ¿Ok? Entonces, así de sencillo es esto. Bien, ¿qué es lo que pasa primero? Compresión. Pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos, fractura de radio no, mal consolidada, ¿no? Que van a producir precisamente, o movimientos repetitivos, en este caso, el uso del mouse. Me acuerdo bastante cuando usaba mucho el mouse en una clínica, hice un síndrome de túnel del carpo que felizmente que mejoró, pues si no ya tenía que hacer otro tipo de tratamiento, pero para que vean ustedes, ¿no? La actividad laboral también puede producir un síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque hay compresión repetitiva, sostenida, altera la microcirculación, el nervio reacciona y hay una inflamación, un síndrome neuropático.
y esto afecta a esa zona, a ese segmento del nervio que está siendo comprimido como tal. ¿Ok? Entonces, nuevamente repitiendo, fuerza compresiva repetitiva, la presión intersticial va en aumento, hay alteración de la permeabilidad, al alterarse la permeabilidad de los vasos, hay edema, hay bloqueo de la conducción, hay disfunción neuronal y muchas veces puede ser irreversible. Entonces, puede ser irreversible porque haya fibrosis, isquemia intrafascicular. Ese es uno de los grandes problemas del nervio mediano cuando hay una compresión. El síndrome del túnel del carpo, así se denomina. ¿Qué tengo que hacer? Como le decía, primero, antecedente laboral, enfermedades concomitantes, actividad laboral, si ha habido tratamiento o no, hobbies inclusive, practicar deporte en este caso, ¿no? Y el deporte con las manos solamente, tenis. Y la exploración física debe abarcar desde el miembro superior porque ha habido casos de artrosis cervical que comprimen el nervio a nivel superior, ¿no?, de médula y pueden producir efectivamente sintomatología similar al síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Operan al paciente del túnel del carpo y sigue con el dolor, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, para eso hay una serie de pruebas que vamos a evaluar en este caso para poder definir si es esa zona donde está comprimida el nervio. ¿Ok? Se le solicita estudios, claro, electromiografía, velocidad de conducción nerviosa y una ecografía. Y miren, ve, se ve el edema en la ecografía a nivel de la muñeca, a nivel del túnel del carpo, del nervio mediano. ¿Ok? Ya hemos dicho que existe una fase inicial donde hay reacción inflamatoria y en esta fase definitivamente no voy a pensar en operarlo inmediatamente. ¿Cuándo debo operar? Cuando ya ha avanzado, tiene más de 6 meses el paciente con la sintomatología y hay cambios motores sensitivos, me está haciendo sospechar ya de una fibrosis epineural y es ahí donde voy a hacer el procedimiento quirúrgico. ¿Ok? De inicio siempre es conservador el tratamiento por lo tanto. ¿Ok? Entonces, es el síndrome de atrapamiento más frecuente, como le digo, es de buen pronóstico si el diagnóstico es correcto, la mayoría son no quirúrgicos, pero si persisten por más de 6 meses, ahí sí debemos de pensar en un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Los síntomas, como ven ustedes, dolor, tirantez, adormecimiento, debilidad de aquellos dedos que ustedes muy bien han expresado. El hormigueo es importantísimo en estos pacientes, ellos refieren. Y sobre todo, esto es lo más llamativo cuando avanza. La zona tenar se empieza a hipotrofiar, ¿no? Comparan ustedes con la otra mano y efectivamente se empieza a atrofiar la zona tenar, indicativo de un síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Pruebas. Acá están. A las pruebas me remito, como dicen, ¿no? Signo de Fallen. Hacen esta maniobra, miren, ¿ve? Muñecas. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Comprimir el túnel, ¿no es cierto? Ven, miren. Estoy comprimiéndolo y estoy tratando de provocar, simular el dolor. ¿Ok? Esta es la prueba de Fallen. Muñecas en flexión por 1 minuto. La presión digital. En realidad, en pacientes más obesos es difícil hacer una presión digital nervio mediano. Si es de contractura de A, claro, por lo menos 1 minuto y puede reproducir la sintomatología en el paciente. Y esto es lo interesante, el tinel. ¿Qué es el tinel? Como les comentaba, es la percusión que se hace, una percusión agresiva, ¿eh? No así despacito, no, agresiva de ese ligamento transverso que me va a decir que efectivamente es positivo. El paciente dice, siento como una corriente que me pasa. Esa es la verdad, así lo expresa muy bien, que es un signo afirmativo de síndrome del túnel del carpo. Esta prueba también se puede hacer, subir el tensiómetro por encima de la presión diastólica y al comprimir no hay irrigación y puede reproducir en este caso los síntomas del paciente. ¿Ok? Como habíamos dicho, ¿no? Siempre se trata con un conservador al inicio, ¿no? ¿Qué se hace? Inmovilización, puede ser un ortésico, ejercicios ergonómicos, obviamente evitar la zona, lo que me produzca la lesión. Si está usando el mouse, dejar el mouse definitivamente.
La terapia física ayuda en la zona muscular, sobre todo si es un paciente diabético, si es alcohólico, como les comentaba, debe de manejarse para evitar que haya compresión de este nervio, ¿no? Inflamación alrededor de este túnel. Y la infiltración ayuda hasta un 80%. Es muy bueno la infiltración. Y si es ecoguiado, mucho mejor. Entonces se usa betametasona en estos casos para poder colocar el corticoide y desinflama. El problema es que puede nuevamente recidivar y es ahí donde se indica el tratamiento quirúrgico cuando los síntomas persisten más de 6 o 12 semanas, ¿no? O el cuadro clínico es mayor a 6 meses, ya no hay mejoría, ya hay atrofia tenar y apenas se detecten estos síntomas y estos síntomas, el tratamiento debe ser la descompresión. ¿Qué significa descompresión? Simplemente ingresar, cortar la fascia o aquella zona aquella estructura que está comprimiendo y eso libera automáticamente al nervio. ¿Ok? Esto inclusive puede ser ambulatorio, como ustedes ven. Antes se hacían en sala de operaciones, pero ahora se está haciendo ambulatorio, ¿no? Están ustedes viendo que se aborda la zona de la fascia con un pequeño corte, ¿no? Siempre tener cuidado de estas ramas alternativas, ¿no? La rama cutánea, la rama cubital y la rama radial, ¿no? Porque pueden atraer alteraciones en la sensibilidad del paciente, ¿ok? Entonces se busca la zona de la fascia, se delimita, ustedes lo van a sentir y suena crack, suena pero como si estuvieran rompiendo una tela gruesa, ¿no? Suena y eso me está indicando que se está liberando. Importante revisión tanto proximal como distal y lo que hacemos es meter el dedo para ver si hay alguna compresión. Si no hay, ni hablar. Muchas veces puede ser con anestesia local, yo prefiero con sedación y reforzar con local para que el paciente pues esté tranquilo, ¿no? Este es otro tipo de compresión, el nervio cubital, ¿no? Es una compresión, como ustedes ven, sobre todo en aquellas zonas donde pueda el nervio estar superficial, claro. ¿Dónde? Cóndilo medial. Ustedes se tocan el cóndilo medial, la parte posterior, y ahí van a sentir ahí la corrientita ahí de ese nervio, ¿ya? Entonces, claro, no está inflamado, pues, pero si lo tocan lo están aplastando, ahí lo va a inflamar el puro nervio, ¿no? Ese es el más frecuente. En la arcada de Strusser no es tan frecuente la de Strusser, y en el canal de Guyon también con cierta frecuencia, ¿no? El canal de Guyon, como ven ustedes, es espacio que hay a nivel del cúbito distal entre los tendones cubitales y que hacen un estuche. Ya no es el túnel del carpo, sino el estuche del túnel cubital o canal de Guyon también, que pueda también comprimirse en este caso. Pero lo más frecuente es a este nivel. Se da sobre todo por fracturas que se presentan a nivel del cóndilo humeral distal. ¿Ok? Entonces es así como protruye el nervio cubital o ulnar, ¿no? Y como habíamos dicho, va a inervar al quinto y al parte del cuarto dedo, que es motor y sensitivo, ¿no? Y también va a inervar a los músculos intrínsecos, ¿ok? Va a inervar y dar sensibilidad sobre todo a la mitad cubital de la palma y el dorso, con el cuarto y quinto dedo. O sea, su negocio es cuarto y quinto dedo y los intrínsecos en este caso, de la palma de la mano. O sea, los interóseos y la región hipotenar. ¿Ok? ¿Dónde más frecuente, como les decía? A este nivel, ¿no? A nivel del cóndilo medial, en la parte posterior, es donde más se va a lesionar y por lo tanto va a dar lesiones pues con compromiso hacia distal. ¿Ok? Entonces, siempre presionar, lo mismo que hemos hecho en el mediano, percutir, ¿cómo se llama esa percusión? Tinel, no se olviden, por favor. Y si es que hay compromiso cubital, este signo es muy interesante, ¿no? El famoso signo de Fromm, donde hay debilidad del pulgar, ¿no? Hay una debilidad del pulgar que no puede sujetar la hoja, ¿ok? Hay otro signo muy interesante de este, que donde el dedo meñique no lo puede pegar, ¿ok? Pero la positividad sobre todo se da como ven ustedes, en el tinel, que es el más importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace como tratamiento? Siempre de tipo ortopédico, el uso de ortésicos, igual que en mediana muñequera. Acá es una codera, como ustedes ven, el uso de ortésicos
para proteger al nervio, ¿no? El uso de desinflamantes, ejercicios, terapia física, etc. Pero si persiste la molestia y vemos que el cóndilo efectivamente está produciendo el dolor, tendré que pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en este caso el tratamiento quirúrgico consiste en liberar el nervio cubital, pero si ustedes se acuerdan acá no hay mucho estuche. El problema es el cóndilo medial, ¿no? El cóndilo medial que está ahí fastidiando porque simple y llanamente ha consolidado con una exostosis o un hueso crecido, o simple y llanamente es un canal muy profundo que se comprime a nivel de la zona donde está el cóndilo medial y por ahí justo pasa el nervio cubital. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tendría que identificar el nervio cubital y trasladarlo a otro espacio. Acá no es fascia, acá lo que tengo que hacer es trasladarlo o cortar el cóndilo, ¿no? Claro, ahí se insertan los músculos, en este caso, los músculos supinadores. Entonces, lo que voy a hacer principalmente es trasladarlo a una nueva localización. ¿Ven ustedes? Entonces, pero sin embargo tengo que liberarlo. Entonces, vamos a ver, acá está, miren, ¿ve? Un cóndilo femoral prominente, ubico el nervio, ubico la zona donde la parte posterior, el olecranon, acá está el epicóndilo, hago la incisión, ¿no? Y luego de hacer la incisión, miren el grosor del nervio, el aumento de volumen del nervio que está atrapado, miren, entre este caso el olecranon y el cóndilo medial, el olecranon, el húmero distal y el cóndilo medial, ¿no? Se tiene que liberar todo con la finalidad precisamente de que, una vez liberado, tendré que, míreme, todo el nervio, mire cómo el edema que tiene marcado, tendré que trasladarlo hacia una zona subcutánea para que no siga en ese canal. A diferencia del mediano, que liberaba la fascia, acá no. Tengo que transponerlo hacia otra parte. ¿Ok? Del canal del Gullón también existe la lesión. Ahí sí, como es un canal, es una fascia, ahí sí tengo que hacer, en este caso, la fasciectomía, o sea, cortar en este caso ese ligamento. Y dan los cuadros clínicos que también estábamos comentando, ¿no? El Fromen, el Tinel, el Wattenberg, que es otro signo adicional, que lo vamos a ver, que es lo que le comentaba, miren, ¿ve? Aquel meñique no se pega, ¿ya? Esa es la gran diferencia, el canal de Gullón, que tiene este signo muy interesante de Wattenberg. Y bueno, si ustedes hacen la prueba de Allen, o sea, la compresión de las dos arterias, también me va a dar este canal de Gullón que es positivo. Causas: fracturas, sobreuso en hiperextensión, lesiones arteriales, enfermedades generales, tumores, variantes anatómicas o inclusive idiopáticas. Como ustedes, tantas causas que hay y sobre todo saber los signos que debo hacer para saber que efectivamente este nervio a ese nivel está dañado. ¿Ok? Ahí está lo que le comentaba, muy bien. El Wattenberg, mire, ve, no puede pegar el dedo meñique, el paciente, síndrome de canal del Gullón. ¿Ok? El Fromer no puede sujetar, se le escapa la hoja, no puede sujetarlo, signo de que existe también lesión a ese nivel. ¿Ok? Siempre el tratamiento conservador, la misma terapia, ergonomía, fertilización, terapia física, los sintomáticos. Y el quirúrgico está indicado cuando la compresión persiste y se ve que existe lesión asociada. Si hay compresión de un ganchoso muy prominente, se tiene que eliminar esta zona. Hay que eliminar también la zona de ganglión, aquellas lesiones que están comprimiendo ese espacio para efectivamente liberar este nervio. Acá también es la descompresión. Y por último, el nervio radial. Ahí lo vamos a dejar en el nervio radial, la parte superior. Acá es la forma como se va, luego de salir el preso braquial, en el canal de torsión se adhiere al hueso prácticamente, miren, ve, luego pasa por a través de los supinadores, ¿no? Hace extensión del codo, muñeca y dedos y se va, como les decía, hacia la parte dorsal a inervar precisamente este nervio radial. ¿Dónde puede comprimirse? Acá está,
a nivel del codo hay una fascia, un túnel radial, en tantas zonas, miren, articulación radiocapitelar, el arcada de Frost, a nivel del supinador, distal al supinador, por primer y segundo radial, inclusive hasta una lesión que vamos a ver por compresión del reloj, que también puede producir lesión o síndrome del nervio radial. ¿Dónde es más frecuente? Por acá, a nivel del codo. Y acá también se puede producir, perdón, acá a nivel del tercio medio con el tercio distal, cuando hay una fractura, se produce la lesión motora y sensitiva del nervio radial. Y luego sigue la famosa arcada de Frost a nivel del codo. Son las zonas más frecuentes donde se halla lesión del nervio radial. Claro, en este caso, acá no es compresión, por si acaso, ¿no? Acá puede ser elongamiento o rotura, ¿no? Es como es compresión lo que estamos comentando, por eso le hablaba de la arcada de Frost como lo más frecuente. Pero ¿dónde se presenta la lesión con más frecuencia por traumatismo? Es a nivel del húmero, ¿ok? Tercio medio con tercio distal, por ahí hacen el canal de torsión la lesión. Y puede ser hasta iatrogénica inclusive, ¿no? También puede haber iatrogénica la lesión del nervio. Entonces, la alta, como ustedes ven, es por este tipo de forma de dormir, ¿no? Antes le decían, era la lesión de la luna de miel, ¿no? ¿Por qué decían luna de miel? Porque se supone que el esposo en la noche la abrazaba y al día siguiente se quedaba sin brazo, pues, ¿no? Porque ya había obviamente comprimido al pobre nervio radial, lo cual no es frecuente ahora, ¿no? No porque no se casen, sino porque ya no abrazan en la luna de miel. Entonces, pero esta compresión también del brazo puede producir precisamente esa lesión por compresión, que obviamente desaparece cuando usted deja de comprimir, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, pero las lesiones como fractura, el uso de muletas es muy importante, o como le decía, dormir con el brazo sobre la silla o abrazando, ¿no? Hace de que efectivamente se produzca esta lesión del nervio radial. El paciente siente como un adormecimiento y la mano se le cae, ¿no? Signos de que hay lesión de la inervación. Se le cae porque no hay extensores, pues, ¿ok? Entonces, esa es la característica de esta lesión de la parálisis del nervio radial. No es compresión, como le digo, ¿no? Y la compresión es pasajera, eso es lo bueno. No es como los otros compresivos que son crónicos y hay que entrar a operarlos y liberarlos. Acá no. Acá lo único que tienen que hacer es evitar que, en el caso de compresión, evitar la compresión externa y se soluciona. Pero cuando hay lesión, ahí sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí hay que explorarlo al nervio radial, como vamos a ver más adelante en otra clase. Este es lo que le comentaba, ¿no? A nivel de los interóseos, la famosa arcada de Frost, donde le forma como una fascia, miren, ¿ve? Estos músculos supinadores, ¿no? Por compresión, puede producirle precisamente esa compresión del nervio en la arcada de Frost y va a tener dificultades para extensión del pulgar sobre todo y de esa sensibilidad alterada, ¿no? Con debilidad de los músculos que van a producir precisamente por dicha compresión. Entonces, esta es la característica del síndrome de túnel radial, juntamente con el interóseo. Hay ciertas diferencias, como ven ustedes, pero más que esta diferencia, lo importante es ver, se fue, más chiquito. Sobre todo, siempre lo mismo, ¿no? Un conservador siempre ubicando la zona de lesión, la zona de compresión, y luego la liberación, si vemos que efectivamente no hay mejoría. La electromiografía me va a decir a qué nivel está la latencia, la disminución, en este caso, de la conducción nerviosa. Y acá se está, miren, ve, la famosa arcada de Frost, está el nervio por acá pasando, y lo que se está haciendo es ingresar a este nivel lateral, buscar esa fascia para cortarlo y así liberar al nervio. ¿Ve? Se hace la descompresión y el nervio queda liberado. ¿Ok? Y bueno, pues esto va a producir una mejoría cuando no hay todavía fibrosis o hay lesión crónica en el paciente. Este, para terminar, el Waterman es el famoso compresión de la rama sensitiva del nervio radial debido a que el uso del reloj, antes usaba este reloj compresivo de pulsera, que producía precisamente externamente la parálisis de este nervio de la rama sensitiva de este nervio y da todas las características obviamente de dolor, tinel positivo, dificultad del pulgar, como ven ustedes, y limitación funcional.
Siempre es bueno pensarlo cuando hay una persona que no se suelta el reloj ni para dormir y que puede sospechar de otra lesión. Por eso lo traemos a consideración, que ustedes lo tengan, cuando existe lesión del nervio pulgar, perdón, lesión del dedo pulgar y que puede ser por una de esas causas la compresión por el reloj denominado síndrome de Wattenberg. ¿Qué cosa tiene que hacer? Simplemente dejar de usar el reloj y eso, él use una férula hasta que recupere la funcionalidad de este dedo pulgar. ¿Ok? Bien. Acá está, perdón, el famoso síndrome del reloj. Hay problemas del pulgar, de este caso de desviación cubital o el dolor, y el pulgar pues obviamente tiene dificultad para poder hacer movimientos respectivos, ¿no? Porque simplemente el nervio está acá inflamado y está atrapado por esa compresión externa. Entonces, el diagnóstico acá en este caso es bueno diferenciarlo con la tenosinovitis, ¿no? Que es muy frecuente, la tenosinovitis del Kervain, ¿no? Que se da en este caso, por la lesión del tendón, el tendón abductor del pulgar, cicatrices, fibrosis, heridas, lesiones iatrogénicas, la del síndrome de remero, la persona que está remando, y que siempre inicio el tratamiento conservador, se puede hasta infiltrar, y en este caso, en el quirúrgico sí, si está muy dañado, se hace la famosa neurolisis, que es en este caso, el corte de esa zona fibrosa para evitar que siga produciendo dolor. El tema es el dolor acá, entonces, para eso se hace la neurolisis, para quitar el dolor, ¿ok? Que es la sección del nervio en este caso. Bien, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, porque ya estamos con la hora, ¿ya? No sé si hay preguntas. ¿Preguntas al respecto? No se olviden entonces del tinel, un signo muy importante. Hemos hablado de algunos signos específicos para